Un minuto más y empezamos. Ok, Ray, ya podemos empezar. Sí, ya podemos. Buenos días. Ya son las 11:15. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio sobre laberintos de silencio en México. Yo soy Ina Zon, soy la directora de SICA, el Centro de Investigación de Crímenes Atroces en México. Para los que no nos conocen aún, el SICA es una ONG especializada en investigación de fenómenos criminales complejos desde una visión de macrocriminalidad y con un uso intensivo de análisis criminal. Antes de presentarle a nuestras invitadas, me gustaría hablarle de cómo ha empezado toda la conversación sobre las zonas de silencio en México y qué relación tienen esto con la idea que nosotros proponemos desde SICA de laberintos de silencio. Cuál es la relación entre estas dos nociones y cuál es la visión de SICA sobre el desarrollo del debate en México en relación no solo con la violencia contra los periodistas, pero con la interpretación de lo que hay detrás de los fenómenos criminales locales y detrás de estos muros de silencio de varios tipos que encontramos en México. Bueno, entonces la conversación, si ustedes o algunos de ustedes recuerdan, la primera vez cuando se tocó el tema de zonas de silencio sin nombrarlos así, fue en un informe del relator de la libertad de expresión para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013, ¿no? Años más tarde, no se nombraron las zonas de silencio, pero sí se identificaron zonas donde hay como mucha presión sobre los periodistas desde el crimen organizado, ¿no? Un poco más tarde, zonas de silencio se utilizan en México en relación con un trabajo de CIDE, de que vamos a hablar más hoy con Laura Atuesta, y se desarrolla toda la conversación desde marzo 2017 más o menos, cuando Edison Lanza, el reportero especial en aquel entonces de libertad de expresión, identifica y los nombras como zonas de silencio, tres grandes zonas de este tipo en América Latina. Una de ellas está en Tamaulipas, la otra está en Mazatenango, en Guatemala, y la última es una zona muy grande que está a la frontera de Paraguay, a una parte de frontera con Brasilia y la otra con la frontera con Argentina, ¿no? Y en aquel momento el reportero especial define las zonas de silencio como un fenómeno visto en varias regiones de las Américas, donde las comunidades están mal informadas y silenciadas a través de la violencia ejercitada por grupos de crimen organizados y, en algunos casos, con la complicidad de autoridades locales o regionales, ¿no?
Y en el informe se dan muchos detalles sobre las formas de presión sobre el periodismo en estos tres países. Como le contaba, una base de datos de 2007 a 2011, trabajada por CIDE Aguascalientes, donde nuestra invitada tuve liderazgo, ¿no? en procesar esta base de datos, revela, ¿no? que de un total de 36,000 sucesos de enfrentamientos y ejecuciones registrados en estos 5 años, solo 16,364 fueron cubiertos por medios. Entonces aquí tenemos una zona de silencio de casi 20,000 eventos, ¿no? Incidentes que existieron en los informes de Sedena y de la PGR, pero no fueron cubiertos por la MES Media. En este estudio, ¿no? que fue retomado después por Vice y BBC, estuvo escribiendo sobre esto. Resalta también Tamaulipas, que estaba cubriendo solo 13% de todos los incidentes, y estados como Coahuila, Veracruz y Estado de México, que tenían menos de 30% de incidentes como reportados por la prensa, ¿no? Esto fue, decimos, el momento cuando la idea de zona de silencio y las presiones existentes sobre los medios y sobre los periodistas individuales empezaron a centrarse en el debate público. Desde entonces hay iniciativas muy importantes, ¿no? que contribuye al entendimiento de este fenómeno. Por un lado, Laura Tuesta, ¿no? que está trabajando desde CIDE, desde entonces está trabajando en desarrollar estas bases de datos, y hoy vamos a escuchar sobre el trabajo. Desde la ciencia, desde las matemáticas, Fernanda Sobrino, que también está hoy con nosotros, añade la ventaja tecnológica y la inteligencia artificial a la identificación de grupos criminales activos en territorio. Hay un aporte muy importante de Claudio Lomnitz desde la Universidad de Columbia. Claudio, que hoy desafortunadamente no ha podido estar con nosotros, pero Claudio abrió un curso de antropología social. Es un curso de zonas de silencio, pero en particular con el objetivo de desarrollar una geografía social de estas zonas de silencio, ¿no? Este curso está basado en la investigación antropológica que Claudio hace junto con un grupo de personas en Zacatecas en particular, ¿no? Es un curso muy interesante si a ustedes les interesa este tema en particular, o Zacatecas. Y finalmente, ¿no? tenemos un desarrollo más cercano de la visión de SICA, que es desde el artículo 19, cuando con la doctora Quintero se acercan al fenómeno de violencia contra los periodistas, pero desde una investigación macrocriminal, ¿no? Y esto se hace con el informe Veracruz de los silencios publicados por artículo 19. Claramente el artículo 19 es la organización que está centrada en la protección de periodistas y de la libertad de expresión, y aquí María nos va
a contar más sobre todo lo que se conoce y se está investigando desde el artículo 19 en este tema. Entonces, aquí estamos con los desarrollos iniciales, con el contexto y lo que queremos contarle desde SICA es esta nuevo abordaje del tema que nosotros proponemos y los que están participando en EMDAL van a entender muy bien, ¿no? de lo que se trata en este conversatorio. Espero que los otros también. Entonces, nosotros tenemos tres aristas aquí. Hay una propuesta que utiliza como base todos estos trabajos, ¿no? Y viene a complementar con, por un lado, y herramientas novedosas como son inteligencia artificial aplicadas a la búsqueda de datos, monitoreo de prensa, con el análisis combinado con el análisis de datos. Entonces desde SICA estamos mirando a la utilización intensiva de la inteligencia criminal, de la inteligencia artificial, perdón. El dos, y probablemente lo más nuevo, es que desde SICA proponemos laberintos de silencio como una noción que añada al silencio periodístico otro tipo de silencio, que son por un lado el silencio estadístico. Entonces, nosotros estamos mirando y estamos analizando de cómo cuál es la relación en esta zona identificada de silencio entre la cobertura de prensa y las estadísticas oficiales, ¿no? Si hay una relación de proporcionalidad directa, como se está sugiriendo por algunos lados, o si hay unas relaciones más complejas entre las estadísticas oficiales y las zonas de silencio. Ahora bien, una otra parte de los laberintos son los silencios judiciales, y estos están relacionados con los grandes juicios de macrocriminalidad o las investigaciones, porque juicios tenemos muy pocos realmente de macrocriminalidad, y esto se refiere a la cobertura periodística y datos oficiales sobre los resultados de las investigaciones, ¿no? Entonces, estamos mirando de qué información tenemos sobre la judicialización de casos que están sonados o que no se están cubriendo en zonas de silencio, y cuáles son los resultados en las cortes, si hay alguno. Finalmente, la tercera parte, ¿no? Novedosa, que propone SICA en este debate, es la utilización del análisis criminal con visión de macrocriminalidad en el análisis de todo este complejo de zonas de silencio periodístico, estadístico y judicial. Entendiendo en esto que no solo nos limitamos a los actores, al binomio Estado-crimen organizado, pero también no tomamos en consideración el elemento económico, ¿no? Los emprendedores y los intereses económicos que están detrás del control territorial o del control político o de los ambas en ciertas zonas, ¿no? Entonces, con estas como aclaraciones de contexto y de nuestras
visiones, ¿no? Le vamos a dar inicio. Quiero decirle algo sobre nuestras invitadas porque realmente es un panel de lujo que tenemos hoy. Así que me encanta no presentarle a Laura Atuesta. Laura es maestra en economía, doctora en economía aplicada en la Universidad de Illinois, y sus principales agendas de investigación están relacionadas con la evolución del crimen organizado, el estudio de la violencia criminal y la evaluación de la política pública, de las políticas públicas, principalmente políticas de seguridad y políticas urbanas, ¿no? Laura está continúa trabajando en CIDE de Aguascalientes y ahorita mismo nos habla desde Colombia, desde Medellín, donde está en un sabático, ¿no? En la Escuela de Finanza, Economía y Gobierno. También tenemos hoy a María de Becky. María ya está de mucho tiempo miembros de hijos, ¿no? Trabajando en el área de desapariciones. Ella es doctora en sociología política por la University College de London. Es maestra en sociología política por el Instituto Mora y licenciada en psicología por la UNAM, ¿no? Ha trabajado derechos humanos y en sus investigaciones ha analizado las relaciones entre violencia, memoria, verdad y justicia, ¿no? Ahorita mismo, María es oficiala de Verdad y Memoria en el artículo 19 de México y Centroamérica. Fernanda Sobrino es matemática, es economista por el ITAM, es maestra y doctora en economía por la Universidad de Princeton en Estados Unidos y está desarrollando investigación sobre la extensión territorial de la criminalidad en municipios mexicanos, ¿no? También está mirando los efectos de la crisis de los opiáceos en el crimen organizado en México y la relación entre economía y violencia. Ina, creo que no te estamos escuchando. No sé si soy yo o no sé. Sí, se fue tu audio, Ina. No. En lo que recuperamos el audio de Ina, podría continuar presentando a nuestra última panelista del día de hoy, y ella es María Elisa Quintero. María Elisa es parte del equipo de SICA, que es consultora internacional del SICA, y es doctora en Derecho por la Universidad Austral de Argentina.
Es también consultora internacional, experta en investigación de casos complejos con perspectiva integral, sistémica y macrocriminal. Y de 2017 a 2019, ella fue jefa de departamento de investigación y litigio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de la ONU, y ha realizado consultorías para organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, tales como el BID, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, la Fundación para la Justicia, Artículo 19, el SICA, entre otras organizaciones, y es profesora desde hace más de 20 años. Entonces, en lo que Ina se reincorpora con el tema del audio, para solucionar el tema del audio, daremos la voz a nuestra primera participante del día de hoy, que sería la doctora Laura Atuesta. Por favor, adelante. Miroslava, muchísimas gracias. Primero que todo, quería dar las gracias a Zika y a Ina por la invitación a este conversatorio. Yo tengo una presentación que trata de resumir un poco lo que he hecho desde que salió publicada la base CIDE-PPD. Es mucho, vamos a ver qué tanto alcanzo porque no quiero quitarle el tiempo a mis otras ponentes y de todas maneras, si están interesados, les puedo compartir la presentación al terminar. Entonces voy a compartir pantalla. Creo que ahí ya lo están viendo. Sí. Vale, perfecto. Ok, entonces, tal como Ina mencionó, este tema yo lo empecé a trabajar desde que sacamos la base de datos CIDE-PPD, y la razón por la cual lo tuvimos que hacer es porque esta base de datos nosotros la recibimos de manera filtrada, entonces no teníamos una fuente, y para poderla citar teníamos que asegurarnos que la base, uno, que estaba limpia, y dos, que la podíamos validar de alguna forma. Entonces hicimos un convenio con CentroGeo para hacer esta validación de forma sistematizada. Después hicimos una validación manual con eventos aleatorios, y utilizamos diferentes variables que tenía la base de datos. Esta base de datos es una base que tiene enfrentamientos, agresiones y ejecuciones, pero tenía muchísima más información que por motivos de seguridad nosotros no terminamos incluyendo, como por ejemplo el nombre. Entonces sacamos variables como el nombre, el número de muertos, la ubicación, los heridos y los detenidos en cada evento, y tratamos de buscar estas variables en Google. Sacamos alrededor como de 20 links de cada uno de los eventos, y después manualmente analizamos si alguno de esos links estaba reportando el evento o si era algo diferente. La categoría que más pudimos validar fue la categoría de ejecuciones, y específicamente donde estaba el nombre de la víctima. Entonces, cuando teníamos el nombre de la víctima, era muy fácil encontrar como ese evento específico en Internet. El año que más se validó fue en el 2008, y a partir del 2008 empezó a bajar un poco, y con la validación manual de una muestra aleatoria pudimos conseguir un 23% adicional. Entonces, ¿cuáles son como las conclusiones que sacamos con respecto a esta validación? Primero, en los estados donde más se incrementó la violencia del 2008 al 2011, se empezó a publicar menos la violencia criminal. Entonces el reporteo de noticias disminuyó, principalmente en Coahuila, en Chihuahua, en Michoacán, en Zacatecas y en Tamaulipas. Teníamos características específicas de diferentes estados. Entonces, por ejemplo, tal como dijo Ina, Tamaulipas era el estado con el menor número de eventos validados. En Chihuahua lo que sucedía era que si Ciudad Juárez no reporteaba, lo reporteaba El Paso. Entonces, sí o sí se reporteaba o en Ciudad Juárez en El Paso, y había otros estados como Sinaloa que se notaba que tenían como una captación del crimen organizado, y que el crimen organizado era el que manejaba como la narrativa en la descripción de los hechos, que yo creo que eso a la fecha pues no ha cambiado mucho. Había factores que incluían si un evento era publicado o no en prensa. Entonces llegó un momento en que había tal cantidad de muertos en el país que si el evento no era lo suficientemente sensacionalista, como que se disminuían las probabilidades de que el evento se publicara. Es decir, si se encontraba una persona con tiro de gracia, pues ya tal vez eso no era de mayor interés para los medios. Otro era que hubieran sucedido eventos igual de importantes o más violentos el mismo día, entonces eso opacaba a otros eventos.
casi no pudimos validar enfrentamientos entre grupos, solamente enfrentamientos con fuerza pública, y había eventos que no tenían como características específicas que llamaran la atención. Entonces había eventos que no tenían muertos, entonces no aparecían, o que no había decomisos, por ejemplo, enfrentamientos pequeños donde no se usaban helicópteros o grandes maquinarias, esos eventos casi no se publicaban. Entonces, después de hacer esto, que la verdad yo lo hice para poder tener una validación de la base de datos que nosotros estábamos publicando, ahí como que me quedó la semillita en el cerebro de que esto es un tema súper importante y de que existen zonas de silencio y de que existen diferencias estatales en donde se reportean algunas cosas y otras no. Y pues de ahí, que esto lo empecé a trabajar en el 2013, empecé a hacer una cantidad de cosas adicionales relacionado con zonas de silencio. Entonces, una de las cosas que hice después de publicar esto, nos buscó un equipo del Universal que habían hecho un trabajo con Google News para sacar una base de datos de homicidios en México reportados por la prensa y compararon esa base de datos con datos oficiales de homicidios del INEGI y del Secretariado. Ellos utilizaron un diccionario de 120 palabras claves para definir esos homicidios, pero después nos buscaron porque se dieron cuenta que esta base de datos que ellos tenían estaba súper sucia y incluía no solamente homicidios, sino muertes por cualquier otra razón, y no solamente en México, sino también en otros países. Entonces, cuando nos buscaron, empezamos a trabajar con una base mucho más pequeña, que es del 2017 al 2017, perdón, al 2019, en donde analizamos más de 211,000 noticias y tratamos de sacar diccionarios de inclusión y exclusión para saber exactamente cuáles de esas noticias estaban relacionadas con violencia criminal en México. También tenemos duplicados de esas noticias. En promedio una nota se reporta 1.08 veces, obviamente depende de la nota, y pudimos identificar cuáles eran los medios que estaban reporteando estas noticias, y después identificamos si la noticia tenía la mención de algún grupo criminal y cuál era el grupo criminal que se mencionaba en la nota. Estas bases de datos están públicas. Si ustedes se meten a la base, a la página del programa de política de drogas, todas estas bases de datos están ahí y se pueden usar. Entonces, esta base de datos, esto es alguno de los resultados que obtuvimos. Nos dimos cuenta que del 2017 al 2019 la mayoría de la violencia criminal se reporta por medios locales. Entonces, ustedes ven la gráfica que hay ahí, la línea amarilla son medios nacionales, la línea naranja son medios locales. Y esto tiene una razón de ser, y es que los medios nacionales dejaron de tener financiación para hacer este reporteo de violencia criminal a nivel local, y la mayoría de esta violencia se empezó a reportar solamente en los estados. Esto no pasó cuando nosotros hicimos la validación de la base de datos CIDE-PPD, que era el inicio de la violencia en México, en donde el Universal jugó un papel súper importante. Ahorita no tengo las cifras a la mano, pero gran parte de las notas que nosotros pudimos encontrar en prensa fueron del Universal. Aquí hay algunos de los grupos, como los grupos que más se mencionan en las noticias. Sin ser sorprendente, los grupos que más se mencionan son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Hicimos distinción con el Chapo, también se mencionan los Zetas, etcétera. Entonces tenemos diferentes grupos, creo que tenemos hasta 200 grupos que nosotros pudimos encontrar en las notas de esta base de datos de Google News. Con esta base de datos nos empezamos a preguntar, bueno, ¿para qué nos sirve? Tenemos muchísima información, ¿qué podemos hacer con esta información? Y lo que hicimos fue contactar a Artículo 19 para que nos prestara la base de datos de agresiones contra periodistas que publica Artículo 19. La juntamos con esta base de datos de noticias y nos empezamos a preguntar cuál era el comportamiento o cómo una agresión contra la prensa podía cambiar el comportamiento de los periodistas en México. Es decir, cómo cambia la forma en que reportan estas noticias y la cobertura que hacen de eventos violentos en los estados donde viven. Aquí entonces tuvimos diferentes hipótesis que las testeamos cuantitativamente. Este paper ya no debe demorarse en salir, pero pues ahí tenemos un working paper. El primero es que después de una agresión a periodistas se reportan menos eventos criminales en el estado donde sucedió esa agresión. El segundo es que después de una agresión a periodistas disminuye la probabilidad de que las notas
que se reportan de violencia criminal incluyan el nombre de un grupo criminal. Entonces el reporteo se vuelve mucho más genérico, como mataron a alguien o pasó este evento, pero no mencionan nada más. Y por último, que es interesante también, miramos cómo era el comportamiento de los periodistas dependiendo del contexto criminal en el estado en donde ellos viven. Entonces, cuando hay un solo grupo, hay más probabilidad de que se mencione el grupo. Cuando hay dos grupos que están peleando por la plaza, las menciones a periodistas disminuyen, entonces las menciones de grupos disminuyen, entonces los periodistas deciden no meterse aquí. Pero cuando incrementa el número de grupos, como que la captación tampoco es tan directa y los periodistas empiezan otra vez a mencionar diferentes grupos. Aquí tengo unos mapas que pueden ser interesantes en donde están los números de agresiones por estado del 2017 al 2019 y después aquí están como la cantidad de notas de violencia criminal que hay en cada uno de los estados y que tantos grupos se mencionan. Y si ven, pues no es proporcional, ¿no? Entonces tenemos Michoacán, Guerrero y Chihuahua con muchas notas, pero no se mencionan tantos grupos, por ejemplo, como se mencionan en Ciudad de México, ¿no? Entonces esto, pues a mí no se me hace muy sorprendente, pero pues ahí está como la relación de las variables que utilizamos para el análisis. Bueno, y ya no me queda mucho más tiempo. Justo después de hacer esto, les voy a contar así como el chisme, teníamos un grupo de WhatsApp con el equipo del PPD y en el grupo de WhatsApp mandábamos como notas que nos parecían interesantes de violencia criminal y dijimos esto lo deberíamos sistematizar. Y de junio del 2022 a junio del 2023, entre 6 personas, analizamos 200 medios digitales locales y nacionales diario. Entonces, un ejemplo, yo tenía Guanajuato, entonces yo todos los días me tenía que meter a 3 periódicos locales de Guanajuato y empezar a llenar un cuestionario de Access con diferente información que encontraba sobre la violencia criminal en Guanajuato. Por eso ahorita digo estoy de sabático y no veo noticias, creo que fue después de este ejercicio que dije necesito una desintoxicación. Después de eso sacamos algunas hipótesis por estado y entrevistamos a 15 periodistas de 8 estados distintos para establecer hipótesis que nos ayudaran a entender diferentes fenómenos. Por ejemplo, si hay captación de medios de comunicación, ya sea por parte del estado o por parte de grupos, qué se reportea, cómo se reportea y por qué, y las medidas de protección que ellos y ellas utilizan, y las diferentes medidas entre los medios locales y los medios nacionales. Aquí tengo como algunos testimonios que nos dieron en estas entrevistas, pero pues les voy a decir un poco lo que encontramos en cada estado. Aguascalientes tiene una captación estatal total, es decir, no hablan de captación de grupos criminales, sino del estado. El estado tiene un grupo de WhatsApp en donde hay algunos periodistas y otros no, y estos periodistas tienen páginas de Facebook y reciben contratos de publicidad, y esto hace que ellos se enteren como del discurso oficial, que es el que se reporta en el estado. En Baja California me llamó mucho la atención un caso de intimidación del ejército directamente contra periodistas, de un coronel que llamó a este periodista a un desayuno y más o menos le dijo, deje de hacer lo que está haciendo o en cualquier momento la puedo desaparecer. En Chihuahua el crimen organizado manda. Es decir, el crimen organizado está coludido con todo, no hay barreras claras en lo que es el Estado y el crimen organizado. Cuando tratan de corroborar información con las autoridades, los criminalizan, los acusan de estar coludidos con diferentes bandos, entonces es muy complicado tener información extra. En Colima me llamó mucho la atención un tema relacionado con salud mental, de cómo se estaban volviendo como adictos a la adrenalina y la importancia de tener como una página de Facebook y empezar y tener la primicia en la página de Facebook y empezar a tomar riesgos innecesarios, no de tener que estar en la calle todo el tiempo. Acuérdense que la violencia en Colima es bastante nueva, no ha sido un estado históricamente violento, pero pues en estos años como que se volvió mucho más violento. En Guanajuato tienen muy claro que primero va la seguridad, hay grupos armados peleando hace mucho tiempo y en esa pelea ellas saben que no se pueden meter en donde se quieran meter, así se pierdan la primicia.
En Sinaloa, pues hablamos con un medio local de Sinaloa muy importante que tenían muy claro de no revictimizar a las víctimas y de cómo ellos daban la narrativa de lo que estaba pasando sin caer como en la tentación de volverse targets del crimen organizado y tratando también de mantenerse fuera del Estado, pero era muy importante no revictimizar a la víctima. En Veracruz en Veracruz nos hablaron de muchas cosas que creo que María nos va a hablar un poco más adelante, pero me llamó la atención esa negación a que haya agresiones de periodistas. Entonces, siempre que buscaban una justificación después de una agresión a un periodista, decían, no, fue por otra cosa, fue una riña familiar, fue porque estaba borracho, como diciendo, esto no tuvo nada que ver con su actividad periodística, sino con otras actividades. Y por último, en Zacatecas encontramos algo muy similar que lo que pasa en Guanajuato, de decir, sabemos que no, que vamos a perder la primicia, pero no nos vamos a arriesgar. Entonces, cuando un periodista recibe la nota, llama o manda la información en grupos de WhatsApp y siempre va más de un periodista al lugar de la nota, como tratan de ir nunca solos. En todos los estados, yo creo que ya hoy tengo un poquito más, pero voy a parar ahí. En todos los estados me llamó la atención dos cosas. Uno, que estas medidas de protección que existen con los periodistas son muy distintos si los periodistas trabajan para un medio nacional que si trabajan para un medio local o si trabajan de outsourcing o no trabajan de outsourcing. Y dos, que en todas las entrevistas que hicimos, que igual no fueron muchísimas, pero fueron 15, nos dijeron que ellos le tenían más miedo al Estado que a los grupos criminales. Entonces sí pareciera que la captación que hace el Estado de los medios de comunicación puede ser mucho más fuerte que la que hacen los grupos criminales. Me pasé, voy a parar ahí para no quitar más tiempo y bueno, nuevamente pues muchísimas gracias por el espacio y por el micrófono. Ay, muchas gracias, Laura, y perdón, por favor, de una manera u otra, mi micrófono fue silenciado, pero gracias, Miroslava, por tomar, ¿no?, la batuta aquí. Es antes de darle el micrófono a María de Becky, quería decirle de cuánto de importante es recordar, especialmente por los que están estudiando violencia y están estudiando, por ejemplo, la dinámica de homicidios local y que están cruzando información de la fuente oficial con información de la fuente periodísticas, de cómo de importante es de tener en cuenta las limitaciones de cada una de estas fuentes y la dinámica de cada una de estas fuentes, porque ninguna de ellas no refleja la realidad y no tiene la verdad absoluta, ¿no? Por un lado, la fuente oficial está reflejando la visión oficial sobre lo que pasa y la fuente periodística está limitada de todos estos elementos que Laura empezó a contarle, y vamos a continuar con esta conversación a medida que se desarrolla el conversatorio. Por lo cual, para todo lo que es el análisis de contexto, el análisis criminal, para todo lo que es la definición de una situación en el sentido, por ejemplo, del derecho penal internacional, uno tiene que entender, ¿no?, las dinámicas de las dos partes, decimos. Y además, como vamos a ver un poquito más tarde, no olvidar el elemento económico en todo esto. Y con esto, por favor, María, tienes 10 minutos, ¿no?, para contarnos desde la perspectiva del artículo 19, el reporteo de las zonas de silencio. Sí, hola, muchas gracias, Ina, y muchas gracias también a Zika por la invitación. Pues bueno, como decía Ina en un principio, Artículo 19 es una organización internacional que tiene también una oficina regional acá en México, que trabaja sobre todo libertad de expresión y derecho a la información. Entonces llevamos pues más de 15 años trabajando en México estos dos derechos y
en ese sentido acompañando periodistas que han sido agredidos, agredidas, y trabajando siempre como buscando nuevas herramientas, nuevas formas de entender la realidad y de proponer también soluciones para que estos derechos sean garantizados. Como decía Ina, también en un principio trabajamos pues muy cercanamente con Edison Lanza, el redactor de la CIDH, para estos informes sobre zonas silenciadas y sobre el caso específico de Tamaulipas, ¿no? Y pensando siempre, creo que desde ahí vamos pensando esta relación entre sector público, sector privado y crimen organizado, que después también Eloisa Elo nos irá contando un poquito más de cómo lo trabajamos en conjunto. Pero justo fuimos viendo que la realidad era mucho más compleja de analizar que solamente pensar en que el Estado tiene que garantizar la libertad de expresión y cómo analizamos las violencias que hay en cada uno de los estados en México, analizando justamente pues todos los actores, ¿no? Que están. Algo que ya en la siguiente como... en el siguiente bloquecito trataré sobre todo de las violencias más específicas, pero ahorita quería contarles como el panorama general que tiene que ver con, desde el año 2000 tenemos un número de 164 periodistas asesinados y 32 periodistas desaparecidos, desaparecidas, y solo el año pasado, artículo 19, registró 561 agresiones contra la prensa. Eso quiere decir que cada 16 horas una persona periodista es agredida en México. Y esto lo que vamos viendo es cómo estas agresiones tienen un impacto, tienen diferentes impactos en el gremio periodístico, pero también en la sociedad y pues en el ámbito político, ¿no? Y desde artículo 19, como les decía, siempre pensando en cómo analizar estos pues terrenos complejos, estos territorios, geografías complejas, decidimos hacer un estudio sobre el peor tiempo y el peor espacio para ejercer el periodismo en México, que tiene que ver específicamente con el estado de Veracruz durante los años 2010 a 2016, que fue el periodo con, digamos, con un estado y un tiempo donde hubo más periodistas asesinados y desaparecidos, en donde 17 periodistas fueron asesinados y 3 periodistas fueron desaparecidos solo en esos 6 años en Veracruz. Entonces, pensando en cómo complejizar la mirada que tenemos sobre las agresiones a personas periodistas y sobre todo cómo hacer más cercano el trabajo que hacemos en cuanto a entender qué significa el riesgo, entender qué significa cubrir eventos de violencia en cada uno de los estados y cómo podemos, desde el trabajo que hacemos cercano al estado, por ejemplo, en términos de los mecanismos de protección, el mecanismo federal, digamos, de protección a personas periodistas y defensoras de derechos humanos, pero también con los mecanismos locales, cómo podemos entender esta violencia compleja, pensando en lo que les decía, ¿no? Claramente en qué impacto tiene el crimen organizado y los diferentes grupos en las violencias que hay en los territorios, pero también cómo esto se relaciona con el Estado, con el sector público y con el sector privado, ¿no? O sea, con el sector económico. Y acá entonces planteamos esta investigación que al final le pusimos Veracruz de los silencios justamente por lo que encontramos en cuanto a todos los silencios diferentes, que era un poco lo que platicaba Ina también en un inicio, como que a veces pensamos en un tipo de silencio y aquí lo que veíamos era como una variedad de estos silencios y muchas formas en las que esos silencios se van manifestando. Y entonces hicimos esta investigación Veracruz de los silencios con un equipo interdisciplinario, con periodistas, con criminólogos, con analistas políticos, con abogados, abogadas.
Y ahí justo bueno, sociólogas, que yo soy socióloga, la importancia de esta mirada interdisciplinaria para poder, lo que alguna de nosotras no veía, la otra como que lo podía remarcar y así irnos como complementando en esta mirada, ¿no? Hicimos un trabajo de campo durante 2 años en Veracruz y además del trabajo de campo se nutrió mucho todo el trabajo que hicimos con toda la documentación que ya tenemos desde hace muchos años en el artículo 19, como planteaba ahorita Laura, tenemos toda una base de datos que llevamos muchos años alimentando, digamos, de las agresiones cuando una persona periodista es agredida. Hay varias organizaciones que trabajan libertad de expresión, pero una de ellas es el artículo 19. Muchas veces nos llaman o nos buscan. Tenemos diferentes chats, nodos de los estados, de regiones. Y entonces los y las periodistas se acercan a nosotras y vamos documentando cada una de estas agresiones. Y eso fue algo que también sirvió mucho para el trabajo que hicimos en Veracruz, ¿no? Todo el trabajo que ya teníamos previo de años de trabajar con libertad de expresión y derecho a la información en diferentes ámbitos. Y también todo la cercanía y el trabajo que habíamos hecho en el estado de Veracruz específicamente, pero en muchos estados de México, ¿no? En Veracruz, de esa época, del 2010 al 2016, hay 2 casos que llevamos a nivel integral, es decir, que acompañamos también legalmente, que son el caso de Moisés Sánchez Cerezo y de Rubén Espinosa Becerril. Y todo esto nos fue ayudando para entender cómo fue ser periodista en Veracruz en esos años, entre 2010 y 2016, que son años en donde la violencia se incrementó de una manera muy fuerte, sobre todo por una disputa entre el cártel que estaba, que era los Zetas, y un nuevo cártel, que era el cártel, bueno, que después se llamó el cártel Jalisco Nueva Generación, que al principio le decían los Matazetas, o sea, autonombraban los Matazetas. Y entonces ir entendiendo esas disputas y esa complejidad, porque desde la Ciudad de México a veces pensábamos en ese momento y ese espacio como una figura muy destacada de Javier Duarte como el malo, el que orquestaba todo, el que coartaba la libertad de expresión, y acercándonos a ese territorio de una forma como mucho más concreta, yendo para allá, hablando en diferentes lugares de ese territorio. Primero nos dimos cuenta pues, que es un territorio muy amplio, que a lo mejor suena a una obviedad, pero tienen características muy específicas en el norte de Veracruz, en el centro, en Jalapa, en el puerto, en el sur de Veracruz. Y poder entender las diferencias territoriales también fue algo que nos ayudó mucho a comprender cómo las diferentes personas periodistas sufrieron violencia por diferentes razones que tenían que ver con lo que estaban publicando, ¿no? Entender como esos silencios que a veces son silencios que vienen desde afuera, como esos silencios que vienen desde afuera se viven en el cuerpo y cómo son expresados también, en cómo cambia que también es algo que hablaba ahorita Laura, antes me gusta mucho como ir y venir, pero bueno, cómo cambia, cómo van reportando la violencia después de los asesinatos o las agresiones a las personas periodistas. Y entender Veracruz de estos años nos ayudó también a cómo hacemos nuestro trabajo en artículo 19 en cuanto a la documentación, qué preguntas nos tenemos que seguir haciendo, qué actores tenemos que seguir viendo y también hablando de los silencios, no solamente ver qué se dice sobre las agresiones a los y las periodistas, sino también qué no se dice, ¿no? De qué no se habla. Y en ese sentido, al ratito les contaré un poquito más justamente de estas estrategias, estas formas que usaron los y las periodistas después del 2016 para seguir trabajando, ¿no? Porque hablamos de los silencios, pero también hay prensa que sigue trabajando desde Veracruz y hay muchos medios alternativos, medios de todo el espectro.
Y para ir cerrando, diría que este piloto, así le llamamos, ¿no? Un piloto de investigación al tema de Veracruz, nos ayudó como artículo 19 a entender mucho más cercanamente esta realidad del territorio y el tiempo de Veracruz de 2010 a 2016, pero también el ejercicio de la prensa en un país como México que si no analizamos estos tres actores, crimen organizado, sector público y sector privado, es muy difícil que podamos analizar cualquier tipo de violencia, en específico la violencia contra la prensa, pero también cómo la violencia hacia la prensa o lo que pasó en estos años en Veracruz hacia la prensa nos ayuda a entender la violencia más en general o las diferentes violencias que hubo en cuanto a desapariciones, asesinatos, etcétera, en Veracruz, y cómo muchas veces los actores y los autores de la violencia hacia la prensa en Veracruz son también quienes están involucrados en muchas otras violencias, ¿no? Entonces, es como entender un espacio, un momento y un tipo de violencia para entender la violencia más en general en México en otros momentos y en Veracruz otras violencias, ¿no? Entonces, por ahora dejaría por acá estos primeros minutitos para seguir platicando. Muchas gracias, María. Vamos a tener en la dinámica de este conversatorio cada una de las ponentes 10 minutos y después una línea de preguntas con 2-3 minutos para cada una. Ustedes también, si quieren preguntar algo, por favor no hesiten utilizar el chat y vamos a intentar responderle sea directamente en el chat o desde las ponencias, ¿no? Ahorita vamos a pasar con Fernanda. Fernanda está mapeando el crimen organizado con la programación, con la ayuda de la programación y de la inteligencia artificial. Así que vemos lo novedoso de este acercamiento. Fernanda, todo tuyo para 10 minutos. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Y ven la presentación también? Sí. Sí, yo soy Fer Sobrino. Les voy a contar, esto es una base de datos que yo hice, el objetivo principal no era ahora sí que encontrar zonas de silencio, el objetivo principal era saber dónde diablos estaban ahora sí que los cárteles de la droga, aunque ahora les voy a llamar crimen organizado porque ya no se dedican solo a la droga, y quería saber dónde estaban en el territorio nacional para saber cómo la crisis de los opioides le pegó al mercado de la heroína en México. Ese es el objetivo de esta base. Se puede usar para muchísimas otras cosas, pero les voy a contar un poquito cómo la hice. Se va a parecer mucho a lo que Laura les contó, pero hecho ahora sí que un poco a lo bestia, usando Google News, usando inteligencia artificial y también leyendo un montón, pero leí más la máquina que lo que leí yo y leyeron mis asistentes de investigación. ¿Qué se hizo acá? Se hizo una investigación cualitativa, esa no la hice yo, esa la hizo Patrick y la hizo Marco. Marco está en Harvard, Patrick está en Filadelfia. Y después la parte que yo hice fue todo esto de web scraping y natural language processing, que es clasificar noticias en válidas y no válidas y extraer ahora sí que dónde, cuándo y quién llevó a cabo alguna acción. Los nombres y la evaluación de los grupos, esto lo hicieron Patrick y Marco, usaron 60 grupos, 60 documentos oficiales de autoridades de Estados Unidos y México. De Estados Unidos usaron la DEA, Homeland Security y la Treasury Office. De México, la PGR, la Policía Federal y el Ejército y la Marina. Y identificaron 79 organizaciones criminales independientes hasta 2016. Lo que hicieron, que a mí me encantó, es que tienen algo así. Para esas 79 organizaciones tienen un poco como este diagrama de cómo fueron evolucionando y te pueden decir más o menos en qué año se fueron partiendo a tener una organización. Dependiendo de la organización, este diagrama de flujo es más o menos complejo. Aquí están viendo los Ventrale-Levia, que es uno de los más complejos. Por ahí, cuando se pelean con la Barbie, cuando agarran a uno de los Ventrale-Levia en Cuernavaca, se hace un relajo y se empiezan a dividir. Pero tenemos organizaciones un poco menos complicadas, como la familia michoacana, que se ha quedado más o menos estática, pero por ahí del 2011 también se empezó a partir y empezó a como tener estas organizaciones que aunque surgen de la organización que yo le voy a decir madre, eventualmente se vuelven su propio grupo. Entonces, usando esto, ellos me dieron 79
ahora sí que 79 cárteles o crimen organizado, como ustedes quieran llamarle, y yo de eso saqué 285 términos asociados a esas 79. ¿Por qué? Porque varios de estos cárteles tienen más de un nombre, varios de estos cárteles es más fácil encontrar si los busco con el nombre de la persona más importante, o sea, si buscas al Chapo Guzmán en vez del cártel de Sinaloa y cosas así, y después se buscó sobre 2.456 municipios, que son los municipios del país, pero se buscaron 3.198 términos, porque a veces los periodistas no se refieren al municipio por el nombre, sino usan la cabecera municipal o usan algún sustituto del nombre del municipio que ellos entienden, o que si es, sobre todo si los periódicos son muy locales, ellos entienden, pero nosotros no. Al final, en 4 periodos, que es de 1990 de 2004, de 2005 a 2009, 2010 a 2015 y de 2015 en adelante. Y esto terminó con más o menos 3 millones de términos de búsqueda. Y ok, ¿qué se hace? Entonces le doy una combinación de términos de búsqueda, que es el nombre del cártel o de la organización criminal más el municipio. Le aviento esto a Google, tanto a Google como a Google News, y esto me regresa un montón de links. Entonces, me regresó más o menos 5 millones de enlaces susceptibles de ser scrapeables. No me metí a nada que esté detrás de paywalls, porque esto es computacionalmente un poquito más difícil. Sí se puede hacer, o sea, puedes robarles sin pagarles, pero es un poco más complicado. Se usó una librería de Python que se llama Newsplease para extraer el 80% de estos enlaces. Esto probablemente no saben de qué les estoy hablando, pero las páginas de internet no es tan fácil sacarles la información que quieres ex ante. La página de internet está escrita en HTML. Los HTMLs dependen de diseñadores gráficos. Cada quien hace lo que quiere. Entonces, a veces no es trivial sacar el artículo principal. A veces, si tú le dices, dame solo el texto, te regresa un montón de basura que no sirve para nada. Entonces, para eso nos ayudó Newsplease. El 20% que quedó, yo hice una heurística que utiliza Machine Learning, y lo que hace es que del nombre del medio adivina más o menos cuál es la estructura del HTML, intenta varias cosas hasta que me regresa ahora sí que el artículo principal, y al final se extrajeron un montón de textos, que son como 4 millones de textos, y ustedes pueden decir, bueno, ya acabaste, tienes dónde diablos están todos, pero no. Ahora sí que por suerte o por desgracia, el narcotráfico se ha vuelto como súper común en México. Entonces hay un montón de estos artículos que tienen las características que yo quiero, o sea, mencionan un municipio o una ciudad y mencionan además un cártel de las drogas, pero no están hablando de nada que tenga, o sea, no están hablando de presencia, están hablando de una serie, están hablando de un narcocorrido, están hablando en general, así de que el presidente dijo en tal lado que el narco está mal, pues gracias, eso no me sirve de nada. Entonces, lo que se hizo, estos son solo unos ejemplos que me voy a saltar, porque si no voy a estar leyéndolos en el tiempo que me queda, pero de ¿qué quiero decir por presencia? Por presencia es que sea obvio que en serio la organización criminal esté ahí. O sea, por ejemplo, que el fiscal sepa, que la policía sepa, que hayan agarrado a alguien, que hayan matado a alguien, que hay una narcomanta, lo que sea, y que no esté ahí puede ser o cosas súper vagas de que el presidente dijo, el gobernador dijo, o cosas más específicas de estamos hablando de religión, estamos hablando de una serie de Netflix, estamos hablando de un cantante de banda que es en el margen tiene que ver con el narco, pero no es explícitamente que haya presencia del narcotráfico porque se diga eso. Entonces, ¿qué se hizo? Y usé esta cosa que se llama procesamiento natural del lenguaje. A estas alturas, todos seguro han usado ChatGPT. Entonces, yo usé algo así. Yo entrené a un ChatGPT, no ChatGPT per se, sino al abuelo de ChatGPT que se llama Beto. Y Beto aprendió a distinguir entre las noticias que sí hablan del narco, o sea, sí hablan probablemente de presencia, y las noticias que no necesariamente hablan de presencia. Esto solo es una explicación súper rápida de cómo enseñarle a leer a una computadora. Es bastante sencillo y seguro todos saben que ChatGPT no es que entienda las palabras, es que ChatGPT las transforma en vectores y matrices, y eso es lo que, o sea, la computadora al final solo lee ceros y unos, y de esos ceros y unos parece que está teniendo una conversación contigo, pero en realidad solo le está asignando cierta probabilidad a las palabras de cuál es la palabra que sigue, y por eso parece que es más o menos consciente, pero no es que sea consciente, es que es muy buena adivinando porque tiene muchísimos textos detrás. Pues yo hice lo mismo, pero con un modelito un poquito más sencillo. Y otra vez se clasificó a mano para que se supiera qué hacer. Esto se calificaron más o menos 11,000 párrafos a mano. Esto lo clasificaron 3 personas para que no hubiera empates. Entonces, un párrafo va a ser un 1 o un 0, y al final eso es lo que el algoritmo me va a regresar de todos los demás, de los millones de párrafos que yo tenía. Le doy esos 11,000 y con eso aprende más o menos cuáles párrafos tienen la estructura correcta o cuáles tienen las palabras correctas que sí implican presencia y cuáles no. Y al final, esto solo es como puro profesionamiento del texto. Esto no es importante para si alguien lo quiere, se lo explico, pero esto tiene más que ver con inteligencia artificial que con otra cosa. Y al final, o sea, se entrenaron un montón de modelos, me quedé con el modelo que lo hiciera mejor. El modelo que lo hace mejor es justo este Beto. Beto otra vez es como el abuelo de ChatGPT.
y Beto lo hace bastante bien porque le pega más o menos al 90%, 91%. Esto es muy bueno, incluso si tú pones a leer humanos así como at random, porque los humanos no somos tan buenos poniéndonos de acuerdo qué quiere decir una noticia. Entonces, esto lo hace bastante bien. Y lo que aquí se tienen que fijar un montón es en este valor, porque este valor quiere decir que también separa entre las dos categorías, y vemos que lo hace bastante bien. Esta grafiquita de acá es lo mismo. Idealmente, si esto separara perfectamente, nosotros queremos que esa curva azul estuviera pegada y fuera así un cuadrito. Eso casi nunca pasa, pero vemos que el azul, que es Beto, se acerca un montón. Entonces quiere decir que separa bastante bien. Entonces, ¿esto qué hizo? Al final, el 69% de los párrafos son asignados como presencia, que son más o menos 5 millones. Esto reproduce la distribución original de los datos, lo cual a mí me da un montón de felicidad, porque si no, estaría mal. Y ustedes pueden decir, bueno, ya acabaste, nada más aviéntale un match de palabras y que diga, bueno, si esto menciona a Ciudad Juárez y el cártel de Sinaloa, ya acabaste. Y por ahí seguro Laura y más gente que ha leído el Narco sabe que esto no es verdad, porque tengo organizaciones, municipios y un montón de gente que se llama igual. Entonces, esto le pone un problema a solo aventarle matches, porque entonces si yo solo aviento un match a la palabra Juárez, yo no sé si están hablando de una alcaldía, un municipio, un señor que se apellida Juárez, el cártel de Juárez, y esto es un relajo. Entonces se entrenó otro algoritmo de inteligencia artificial, que otra vez esto es otro abuelito de ChatGPT. Bueno, este más bien es su papá, porque ya se está acercando a lo que hace ChatGPT, y lo que hace es, de los párrafos me extrae organización, el lugar, y también a veces si hay fechas me extrae las fechas. Entonces este algoritmo tiene la habilidad y la fineza de distinguir si Juárez es un lugar, o si Juárez es un señor, o si Juárez es una organización. Y este algoritmo, esto otra vez solo son medidas, pero lo hace bastante bien, a diferencia de los matches exactos, sobre todo para los municipios y para los cárteles. Para los municipios, o sea, si ven los exact matches, lo hace un poquito mejor que el Ferner, pero para los cárteles lo hace un poquito mejor el algoritmito. Entonces, ¿cuál es el producto final de esto? Esto es un panel de 1990 a como agosto del 2021, que sigue esas 79 organizaciones y que se prenden cada año y te dicen si en ese año hubo al menos una noticia que hablara de esa organización presente en ese lugar. Con esto se han hecho, he hecho más cosas. Puedes sacar, por ejemplo, a qué se dedican las organizaciones. Puedes filtrar por si la noticia habla de huachicol, si la noticia habla de tráfico de personas o tráfico de migrantes. También hemos sacado si la noticia habla de que el cártel se está portando como el Estado, y por eso me refiero a si el cártel, sobre todo durante la pandemia, muchos cárteles se dedicaban a meter gente a su casa o a dar ayudas o cosas así. Eso también lo podemos identificar. Entonces se pueden hacer muchas cosas. No le hemos sacado todo ahora sí que el jugo a esto, pero eso es más o menos lo que se hizo y tiene un poco que ver con esto, y cuando hablemos después les voy a contar cuáles son los problemas que seguro a muchos ya se les ocurrieron que puede haber con esto, pero ahora sí que hasta ahí. Muchas gracias, Fernanda. Espero que ustedes estén tan impresionados como nosotros, ¿no? De todo el trabajo que se hace desde el TEC de Monterrey, que hace Fernanda. Pero aquí yo quería subrayar, y especialmente para los miembros de los cursos de EMDAL de SICA, ¿no? A la pregunta, ¿no? ¿Qué realmente podemos hacer desde la sociedad civil, ¿no? Para toda esta información que parece que lo tiene solo la autoridad, y que desde la sociedad civil es muy difícil de entrarle a los mitos de la investigación penal. Y yo digo, no, como ven, de todo lo que hacen Laura, de lo que hace Fernanda, de lo que hace de los bases de datos de artículo 19, y ahora de lo que le va a contar Eloísa, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con la condición que uno está trabajando en redes. Ya no podemos enfrentar estos solos, y no podemos hacer, ¿no? Solo una persona o una organización pretender que hacemos investigación real y verídica y profunda, y por otro lado, ¿no? Intentamos a llegar a utilizar la tecnología, a utilizar la inteligencia artificial, utilizar todo lo que nos da la técnica en este momento,
para movernos al menos en el mismo ritmo con el crimen organizado y con el Estado. La sociedad civil, de mi punto de vista, está detrás, está mucho detrás en la utilización de estas herramientas, y SICA está dedicado a apoyar las organizaciones para integrar estas metodologías en su trabajo. Y ahora, ¿no? La cereza de la torta, ¿no? Sobre el pastel. Estamos hablando con María Elisa Quintero sobre la integración de la visión de macrocriminalidad en este tipo de investigaciones. Gracias, Ina. Gracias por la invitación, gracias por poder compartir en este panel con todos los colegas. El tema es muy interesante. Hice un pequeño PowerPoint rápido con algunas imágenes que podían ayudar a acercar lo que quisiera compartir, ¿no? Recién hablábamos, cada uno contaba de su perspectiva y tratando de compartir las herramientas para acercarse al objeto de estudio. En el fondo, todos estamos haciendo eso. Y aquí yo les quiero hablar de algo que es una herramienta, pero en primer lugar es un enfoque. Es decir, la perspectiva de macrocriminalidad es una forma de mirar el objeto de estudio para ver luego qué herramientas utilizamos, qué uso le damos a esas herramientas, incluso antes que eso, cuál va a ser nuestro objeto de estudio, qué es lo que estamos mirando. Entonces, comparto pantalla, simplemente son 5 o 6 filminas para tratar de graficar lo que estamos hablando. Lo primero que me gusta remarcar es que nosotros siempre estamos mirando una realidad que es mucho más compleja. Seguramente no es horizontal, está claro que no es lineal, sino que tiene un montón de factores a ver, y en esos factores tengo que poder ir dividiendo, digamos, qué es actor, qué es discurso, qué es narrativa. Estoy analizando, como decía Fernanda, todo esto que me devuelve, qué es y cómo lo interpreto, y qué me interpreta la máquina. Y estoy interpretando la presencia o lo que se dice sobre la presencia del cártel, ¿no? En un lugar, que a veces pueden ser dos informaciones distintas. Entonces, todo el tiempo tengo que estar reflexionando, y cada vez que reflexiono, lo hago desde un enfoque. Y ese enfoque puede ser más tradicional, más moderno o más, digamos, proyectista. Bueno, el enfoque de la macrocriminalidad parte de una idea de una realidad compleja, compleja en el sentido de la multiplicidad de variables que uno tiene para poder dar sentido, interacción y relación entre las personas, ¿sí? Eso es la complejidad en el sentido sociológico. Y entonces trabajamos con un concepto de macrocriminalidad básico, en sentido que le llamo en sentido amplio, porque estamos hablando de fenómenos a estudiar o de contextos que incluyen un fenómeno en el cual vemos presencia, digamos, a gran escala, o de víctimas, o de daños, o de eventos, o de, digamos, consecuencias, habitualidad y demás. Entonces, esta forma del fenómeno se distingue de la tradicional. Normalmente es ejecutada por actores que no son estatales, pero tienen una participación o algún tipo de omisión estatal, ¿sí? A eso a eso nos referimos cuando hablamos de macrocriminalidad en sentido amplio. No todos los fenómenos que uno analiza son fenómenos de macrocriminalidad, pero dada la situación actual que vemos en nuestros países, aun cuando estemos frente a una aparente situación de violencia entre A y B, normalmente se da en un contexto de macrocriminalidad, ¿sí? Porque puede ser una muerte, una agresión entre pareja, etcétera, o una compra de lo que parece ser un narcomenudeo pequeño, pero atrás de todo eso hay una relación mayor. Entonces, algo que también tenemos que subrayar es lo relativo a la transnacionalidad que va de la mano de estos narcos. O sea, se nos están rompiendo todos los límites, los grenches, las delimitaciones puntuales que uno tenía. Entonces, analicemos el fenómeno que analicemos, siempre estamos con estas dos posibilidades o estas dos
formas de presentarse, la violencia en general, que es o la transnacionalidad o la perspectiva macro en su mirada y en su ejecución, que tenemos que tenerla en cuenta para poder observar y decir, este es mi objeto de estudio, ¿sí? Tengo un caso concreto, puntual, puede ser un caso pequeño, ¿no? Un análisis de un caso puntual, puede ser un cúmulo de casos a analizar, o puede ser que realmente sea un caso de macrocriminalidad el que estoy viendo, y si lo estoy viendo lo tengo que hacer con análisis integral, macro y sistémico, que esa es la propuesta. Pero bueno, voy para atrás. Esta experiencia es lo que me ha ayudado en el devenir de distintas investigaciones, o sea, desde masacre de migrantes en México, al momento de mirar qué miramos, qué analizamos, qué buscamos, y esto tiene que ver con el tema de los silencios, en los casos que llevábamos macro en la CICIG. Yo estuve trabajando en la CICIG durante algunos años, a partir del 2015, pero sobre todo como jefa de litigio y de procesos a partir del 2017 hasta que se finalizó, los asesinatos de periodistas en México, y esto es lo que contaba María, mencionaba también Ina. Hicimos una investigación muy bonita porque la pregunta es, ok, se dan todas estas muertes, ¿qué hay por detrás? ¿Sí? Tomemos el periodo más letal, incluso es el periodo más letal de México, pero también es el periodo más letal del mundo, porque de 2010 al 2016, México era el país número 1 en asesinatos a periodistas en situación de no guerra, ¿no? Entonces ese era el periodo más gravoso. ¿Qué hay por detrás? ¿Cuáles son los comunes denominadores? ¿Cuáles son los actores? ¿Qué hay? Entonces, al momento de elegir un caso como este, lo elegimos, se armó un grupo interdisciplinario, pero más allá de la interdisciplinariedad, buscamos que también tenga un enfoque, que no era el enfoque tradicional, ¿sí? Sino que era el enfoque que ahora quiero comentar, que implica muchas otras cosas, ¿no? También en el caso que pude trabajar con la JEP, en revisión de algunas cosas, el caso 01 y el caso 03, eso tiene que ver con los, entre otras cosas, con los ya conocidos falsos positivos. Entonces, ¿por qué una perspectiva macro, integral y sistémica? Integral tiene que ver, o sea, para poder encontrar esa información y para poder encontrar dónde hay y dónde no hay, es decir, dónde está el silencio, la mirada tiene que ser integral. Y la integralidad se busca de distintas maneras, no solamente con la conformación de distintas disciplinas ópticas, formaciones, capacitaciones, herramientas, etc. Es decir, no solamente que haya sociólogos, juristas, matemáticos y antropólogos, por decir algo, y periodistas, sino también que las herramientas tienen que tener esa complejidad y que las fuentes tienen que tener esa complejidad. Entonces yo cuando estoy teniendo una sola fuente de información o una sola naturaleza de fuente de información, tengo que pensarlo y decir, ¿es la única que tengo? Y con esa voy a empezar, pero ¿con cuál la voy a contrarrestar? ¿Cómo le doy credibilidad? ¿Cómo le doy sustento? Cosa que los colegas acá recién nos acompañan. Laura hablaba un poco también sobre esto, ¿no? Entonces, es decir, la integralidad tiene que ver entonces con fuentes, tiene que ver con perspectivas, es decir, disciplinas, técnicas, ciencias, etcétera, y tiene que ver con muchas otras cosas en el previo, ojo, en el previo al momento de elegir el fenómeno, perdón, el objeto de estudio, ¿sí? En el durante, es cuando estoy aún diseñando todas las herramientas, y también cuando voy llegando a las conclusiones. Ahí entonces estoy hablando de integralidad. Esto lo hicimos en el caso de Veracruz de los Silencios con el artículo 19, por ejemplo. Todas las herramientas de trabajo, desde el previo hasta el posterior, las creamos con perspectiva macrocriminal, ¿sí? Y con las disciplinas de cada uno. Todos aportábamos a las guías de preguntas, todos hacíamos aportes para que las miradas estén desde el punto 1 hasta el punto 100, ¿sí? En el procedimiento. Esto me parece muy importante. La macrocriminalidad tiene que ver con muchas cosas, y la sistematicidad como perspectiva que quiero, digamos, también imponer, sistematicidad en el sentido lumaniano, en el sentido de que si tengo que ver un algo, lo tengo que ver dentro del todo, y ese todo son reglas, elementos y autopoiesis. Si estoy viendo la violencia contra el periodista, si estoy viendo la censura a un grupo en particular, ¿sí? Si estoy viendo que se acallan voces en una región,
o que se modifica el flujo de información y no sabemos por qué, pues esto tiene que ser o el elemento o la regla de algo, que es un todo, o la consecuencia de una autopoiesis, es decir, la consecuencia de el mecanismo que tiene el sistema para protegerse, el sistema de impunidad, el sistema de violencia, no sé si me explico. Entonces la sistematicidad al momento de mirar también el fenómeno es muy importante. Todo esto nos lleva a que si tenemos que trabajar y encontrar dónde y qué vamos a trabajar, primero, la macrocriminalidad presupone que no estamos viendo solo crimen organizado, sino que el concepto de crimen organizado ya está permeado. Ya quién está fuera o quién está dentro del crimen organizado es muy difícil de decirlo. Tradicionalmente, digamos, el narco de botas tejana y todas las caracterizaciones físicas tradicionales no describe al tipo de narco que tenemos en la actualidad. Pero más allá de eso, aún si existe un crimen organizado tradicional no metido en los otros ámbitos, tenemos que siempre hablar que los actores en este tipo de fenómenos van a ser públicos, privados y crimen organizados. Y su intercomunicación van a ver. Entonces, ¿cómo buscar información y dónde buscar información? Lo primero es trabajar con estas ópticas, multidisciplinaria que les hablaba, sistémica. Pero lo principal, y esto lo decía María hace un ratito, creo que también Ina, es preguntarnos qué pasó, pero también qué no pasó. Esto es una pregunta de la perspectiva macro. Es decir, es tan importante lo que hay como lo que no hay. Y incluso en muchas ocasiones es por qué no hay. ¿Por qué se cae la información de las páginas? ¿Por qué no se transparenta esto? ¿Por qué ya no se puede contar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, estas preguntas de qué hay y qué no hay tienen que estar desde el principio para que nuestras herramientas de investigación no tengan vacíos, porque si no los silencios los autogeneramos. ¿Sí? Nosotros también vamos a hacer zonas de silencio si en nuestras herramientas de investigación no hay un espacio para aquello que no hay. No sé si me explico. Tiene que haber digamos, un especial cuidado para poder registrar también la falta de información. ¿Sí? La falta de presencia de cierto grupo policial, la falta de comparecencia, la falta de aceptar o no una nota o una denuncia o una cifra. Otra cosa que es muy importante para poder trabajar y suplir estos vacíos es ampliar fuentes y herramientas. ¿Sí? Este es un ejemplo de todas las fuentes que podemos tener en cuenta, empezar a cruzar. Entonces, si yo solamente estoy trabajando con una de ellas, pues difícilmente voy a suplir estas zonas de silencio. Hay que trabajar con fuentes de información y diversas. Y no solamente ampliar fuentes y ampliar herramientas, sino una vez que tengo todo esto, ¿sí? Una vez que también suplí las preguntas por el ser y por el deber ser, cruzar las cosas con perspectiva integral y sistémica. Y recién entonces, y lo remarco, y recién entonces identificar fenómenos. Porque puede ser que a mí lo que se muestre como un fenómeno, que en realidad, y voy por él, tiene otra naturaleza, tiene otra razón, ¿sí? Y entonces ahí identificamos el verdadero fenómeno, tratamos de sacar sus modus operandi, si es posible la práctica y mejor que nunca si encontramos un patrón. Nosotros en el caso de Veracruz de los Silencios, que dejo hasta ahí, quiero hacer una cosa muy corta, pero en el caso de Veracruz de los Silencios, que es el tema de asesinato de periodistas, y por eso le llamábamos violencia letal, encontramos un patrón. Pudimos hacer todo esto y por primera vez mostrar el patrón completo, por lo pronto, de la violencia en esa zona, con todas las consecuencias que eso trae para las investigaciones, para el riesgo, para la determinación de muchas otras cosas. Entonces las fuentes son importantes y la lectura que se hace de todo esto es un ejemplo de lo que uno puede llegar a hacer cuando con el uso de todas las herramientas, porque todas son herramientas, pero con un enfoque, ¿sí? Nos brinda, digamos, algún tipo de resultado que se acerca un poquito más a la realidad. ¿Sí? A veces es lo que alcanzamos a percibir en la realidad, a veces es lo que nos cuentan de la realidad, ¿sí? Uno va viendo cómo decanta el objeto de estudio. Pero bueno, hasta ahí creo que puedo dejar para no hacerlo tan largo y dejar un tiempo para mi próxima intervención. Gracias.
Muchas gracias, Eloísa. En este segundo ronda no vamos a ampliar o vamos a completar lo que empezamos en la primera hora. En relación con lo que decía Eloísa, no me gustaría remarcar que además de la importancia de saber lo que hay y lo que no hay, las omisiones, las acciones y las omisiones, es igualmente importante desde inicio establecer el marco conceptual que utilizamos, ¿no? Si estamos mirando, por ejemplo, hacer una, como decía Eloisa, lo que buscamos, ¿no? Pero lo que buscamos, ¿en qué marco conceptual buscamos, ¿no? Entonces, es una que queremos hacer una comunicación para la Corte Penal Internacional o que queremos hacer un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o queremos hacer simplemente un documento de análisis criminal para la Fiscalía local. Es absolutamente importante de establecer el marco para que poder el siguiente paso de hacer el deber ser, ¿no? Entonces tenemos que saber que debería estar allá para poder decidir que no está, ¿no? Para hacer este checklist en comparativo con el deber ser y saber, ¿no? La lista completa de lo que hay y lo que no hay comparado con el deber ser, ¿no? Pero ahorita quiero parar un momento. Podemos tomar 3 preguntas antes de pasar a la segunda ronda. Por favor, levanta las manos si hay preguntas. Si no, vamos a intentar a responder a una pregunta del chat. ¿Mm? No veo ninguna pregunta. Miroslava, ¿tú ves alguna manita levantada? No, pero hay alguna pregunta, hay preguntas en el chat. Lo veo. ¿Quién Ok. quiere responder, no, a la pregunta de Jean Mendieta? Si existen medios locales creados y dirigidos por organizaciones criminales, ¿no? Que les sirven como vocería o para informar o enviar mensajes, ¿no? Yo puedo ¿Quién? responder sobre eso. Ujú. Porque aparte María. creo que venía un poco de lo que platicaba en mi intervención. Creo que es una pregunta fundamental y justamente es algo con lo que nos encontramos en los estados en términos de cómo se define quién es periodista, quién no. Hay estados como Baja California, donde incluso hay organizaciones que se llaman eh, Yo sí soy periodista y que es como nosotros sí somos y entonces los otros no son. En Veracruz, que es el caso que estudiamos como muy cercanamente con esta perspectiva macro de la que hablaba Eloisa, es algo que veíamos mucho es que se da este fenómeno de medios que son páginas de Facebook, pero que son quienes son, digamos, pueden ser más independientes porque no tienen convenios de publicidad oficial, pero también es un contexto en el que realmente es muy difícil no estar en contacto con el crimen organizado, ¿no? Hay una compenetración del crimen organizado con el Estado tan grande y un como salto entre las personas que están primero en el estado. Entonces, ayer esta persona, si tú cubres fuente policíaca, esta persona era tu fuente desde la fuente policíaca, y el día de mañana esa persona está en alguno de los grupos de crimen organizado o sigue estando en la policía y está en uno de los grupos de crimen organizado. Y es, o sea, un poco lo que reflexionábamos y hemos reflexionado desde el artículo 19 es cómo nos posicionamos frente a esta realidad en donde muchos de los y las periodistas tienen contacto con el crimen organizado porque el crimen organizado les llama o se para afuera de los medios y les dice, ¿cuál es tu primera plana de hoy? No, pues tal, eso no puede salir, eso sí puede salir.
es muchas veces desde el Estado, desde el crimen organizado que se dicta qué es lo que sale y qué no sale en cada uno de los medios. Entonces, ¿cómo nos posicionamos frente a esto? Y también, pues sí, como la importancia de documentar todas las agresiones que haya hacia la prensa, y no nos toca a nosotras desde el artículo 19, digamos, decir quién sí es periodista o quién no es periodista, porque también hemos visto mucho desde el Estado, y creo que lo decía Laura en su intervención, como lo primero que se hace desde el Estado es decir, no era periodista porque era taxista, porque vendía tacos, porque etcétera, pero también no era periodista o era periodista, pero en realidad lo mataron porque estaba involucrado con el crimen organizado. Que haya una compenetración tan grande y un crecimiento tan grande de crimen organizado es algo que también al Estado le ha funcionado, ¿no? Y entonces también le funciona este discurso de decir, estaban con el crimen organizado, entonces casi, pues ni modo, por eso los mataron. Y desde acá es la exigencia de verdad y justicia frente a todas las violaciones a derechos humanos y los ataques o agresiones que haya frente a la prensa. Y también justamente el tratar de entender estas redes de macrocriminalidad de las que hablaba hace ratito y las que hacía énfasis Eloisa, en términos de cómo se relaciona el sector público con el sector privado, con el crimen organizado, y qué responsabilidades, digamos, hay en cada una de esos actores y de esos autores que a lo mejor él al rato puede como hacer énfasis en esta distinción, ¿no? Que es algo que platicábamos mucho en Veracruz de los silencios, pero que nos ayuda también a entender los fenómenos de violencia más en general. Y sobre todo, tratar de entender localmente, ¿no? Es una situación o una vivencia muy particular en cada uno de los estados y en cada una de las regiones, incluso en Veracruz, en cada una de las regiones del estado. Y desde artículo, justo por eso es importante que estamos todo el tiempo muy en contacto con las redes de periodistas locales, y cada vez que hay una agresión nos ponemos en contacto con esas redes de periodistas para tratar de entender qué es lo que está sucediendo a nivel local y de esa forma también responder ante las agresiones. Por ahí lo dejo ahorita. Ok, muchas gracias, María. Si no hay otras preguntas, yo empezaría con Laura, con la primera pregunta, ¿no? Y pensando un poquito, Laura, al círculo que presentó Eloisa, ¿no? De la multiplicidad de las fuentes de información. La pregunta sería, ¿no? Después de tantos años de investigar esto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves desde la academia? ¿Cómo se pueden entender qué fuentes y en qué áreas se debería dirigir la información para entender mejor los fenómenos de violencia y fenómenos criminales en México? A ver, yo creo que podemos hablar de varias cosas. La gente cuando habla de violencia automáticamente empieza a hablar de homicidios, y creo que ya hoy en día todos sabemos que los homicidios no abarcan los diferentes tipos de violencia que se observan en México, y mucho menos últimamente que estamos viendo una disminución de homicidios y un incremento en desapariciones, extorsiones y demás. Entonces, si nos enfocamos solamente en homicidios, que básicamente son los datos que tenemos, ni siquiera tenemos una fuente de datos que nos dé toda la información. Entonces tenemos la fuente de datos del INEGI, que nos da defunciones, hay un presunto homicidio y hay un presunto homicidio por arma de fuego y hay edades, entonces podemos más o menos sacar un proxy de qué homicidios pudieran estar relacionados con el crimen organizado. Teníamos esta base de datos de presunta rivalidad delincuencial que se conocía como en los medios como el muertómetro, que lo sacaron durante Felipe Calderón, que es de donde proviene también la base de datos CIDE-PPD, pero es una base de datos que no está actualizada. Fuera de eso, la definición de homicidios en el Código Penal, no hay un homicidio por crimen organizado.
Hay homicidio doloso y homicidio culposo. Entonces tampoco es que pudiéramos saber exactamente qué homicidios están relacionados con violencia criminal. Si nos enfocamos en homicidios dolosos y culposos, nos podemos ir al secretariado. Sabemos que la base de datos del secretariado tiene todos los problemas del mundo porque está basado en carpetas de investigación y sabemos que muchas de los eventos criminales en México no se investigan y no se les abre carpeta, y menos cuando tenemos fiscalías saturadas. Si nos salimos de homicidios, que es donde más tenemos información y ya sabemos que es mala información, ahí sí llegamos a un punto en donde no tenemos ni idea de absolutamente nada, como por ejemplo extorsiones y derecho de piso. Entonces, mucha de la presencia criminal que se observa en México no se observa a través de los homicidios, sino que el homicidio puede ser como el punto culminante después de que hay una población que está bajo el mando de un grupo criminal que solamente le interesa sacar rentas de esa población. Entonces, esa población que puede ser víctima de un mando criminal puede estar pagando derecho de piso, puede estar pagando como un impuesto extra por cada producto que vende, y puede estar totalmente como captada por este mando criminal sin que nosotros nos demos cuenta, porque todavía no se ha vuelto un fenómeno violento medido en términos de homicidios. Y ahí es cuando yo creo que analizar las noticias a nivel local nos da muchísima información de lo que puede estar sucediendo en diferentes estados antes de que se dispare como la violencia criminal medida por violencia homicida. Entonces, empezamos a ver muchísimos eventos que pasan en barberías, en salones de belleza, en talleres mecánicos, en tortillerías, en tiendas de abarrotes, y esto nos puede dar alguna información de cómo se está comportando el mercado criminal o esta presencia criminal en diferentes estados, sin que realmente sean homicidios o sean eventos que salen a la luz pública y que son publicados por muchísimos periódicos. Entonces, uno de los ejemplos que nosotros vimos cuando empezamos a ver este monitoreo de noticias locales, en agosto del 2022, fue cuando trataron de detener a un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación en Guadalajara, y salieron a hacer manifestaciones y a quemar autos en las calles y a quemar farmacias Guadalajara y a quemar Oxxos. Y después el presidente salió diciendo: todo esto es un show porque realmente no hubo una violencia asociada a estas quemas, es solamente el crimen organizado, los grupos criminales tratando de asustar a la población. Cuando uno oye al presidente decir eso y decir, bueno, pues no se incrementó la violencia porque solamente quemaron vehículos, pero no mataron a nadie, pero después ves exactamente lo que está pasando como en estos barrios de bajos ingresos, en donde gota a gota le están cobrando su derecho de piso a las personas de bajos ingresos que tienen una tienda de abarrotes, que están extorsionando, que tienen derecho de piso y demás. Uno se da cuenta de lo desfasado que está la realidad en el Palacio Nacional y lo que realmente está sucediendo en estos barrios con gente que no llega a los oídos del presidente. Y yo creo que por eso, a pesar de que los medios no nos dan información completa de lo que está sucediendo, pues porque hay muchas cosas que no se reportan, sí tenemos que empezar a mirar patrones violentos que se observan a nivel local, que nos puede dar un indicio de cómo se está comportando la criminalidad a nivel local en México, que yo pienso que es mucho más importante que ver como estos grandes fenómenos a nivel federal, ¿no? Como estos grandes operativos militares, y que es importante, pero la mayoría de la gente no se muere en un operativo militar. La mayoría de la gente se muere porque llega un sicario en una moto y disparan en una tienda de abarrotes. Entonces, pues ahí lo dejo. No sé si contesté la pregunta o no. Creo que la respuesta a la pregunta es que cuando nosotros estudiamos estos temas no tenemos bases de datos perfectas. Por eso tratamos de hacer, por eso Fer está haciendo lo que está haciendo, por eso nosotros nos leemos todos los periódicos locales, para tratar de tener como un panorama un poco más completo de lo que está sucediendo con la criminalidad en el país. No, sí, Laura, creo que sí empezamos a responder a estas inquietudes, ¿no? Por un lado, ¿no? La creatividad en la investigación, que es importantísima, ¿no? Empezar a mirar lugares que no son tan
acostumbrar, que no estamos acostumbrados de mirar, ¿no? Las consecuencias sobre las tiendas de abarrotes. Ahorita me contaba alguien de los pueblitos de alrededor de Tasco, que todas las tortillerías tienen que pagar derecho de piso para poder hacer tortillas, ¿no? O qué pasa realmente en los pueblos, qué pasan con los aguacates, qué pasan con los pollos, con los limones, ¿no? Hay cosas extraordinarias que pasan y que no son objeto de estudio, en particular la importancia desde el local, ¿no? Y de aquí SICA está enfocada en el fortalecimiento de las redes locales, particularmente porque sabe qué importante es de tener esta visión detallada para el entendimiento del fenómeno en general. Pero veo que Félix, antes de pasar con la pregunta de Fernanda, Félix Noé, veo una manita, por favor. Sí, muchas gracias. Primero que nada, pues un saludo desde Chiapas. Yo me encuentro físicamente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y hablando de este tema, pues Chiapas ha sido desgraciadamente ahora noticia diaria de violencia inusitada, como nunca se había dado. Pero creo que bien cabría y habría una oportunidad de abrir tantos temas y hasta hacer tantos diplomados en materia de seguridad. Su servidor he sido durante poco más de 25 años servidor público en diferentes sectores de seguridad pública y de seguridad nacional. Bajo mi perspectiva personal, el fenómeno criminal, cuando hablamos de grupos criminales, ha cambiado muchísimo. Solo hablando de Chiapas, te puedo decir que una cosa era la criminalidad que se centraba en la trata de personas, con sus diferentes vertientes que la van acompañando, pero esto ha ido modificándose, ha ido cambiando. Ahora con este fenómeno cada vez más violento, los grupos para mantener hegemonía y control ejercen una violencia mucho más fuerte, mucho más feroz. Podemos observar tremenda violencia, muerte de familias completas en Chicomucelo, en Motocintla, desplazamiento forzado, cobro de piso. O sea, no, el fenómeno criminal, y al hablar de grupos criminales, siento que cuando hablamos de delincuencia organizada, no lo podemos enfocar en un todo, porque la delincuencia organizada se compone de diversos factores y podemos verlo desde el punto de vista jurídico, con los conceptos del derecho penal, y por el otro lado, desde la concepción antropológica social, ¿verdad? Podrían ser, y puede que haya mucho más vertientes. ¿A qué va mi participación? Hablábamos de las fuentes de información. Los propios grupos delictivos ofrecen ahora fuentes de información a través de redes sociales, donde ellos tienen también una lucha por el control de la desinformación y de la información que ellos quieran que fluya o cuál quieren ellos minimizar. Tú puedes encontrar una serie de páginas, grupos de participación en diferentes redes sociales donde ellos mismos te dan a conocer quién es el contrario, cuáles son sus actividades, acusaciones mutuas, eventos violentos en los cuales ellos quieran exaltar la participación de tal o cual grupo. El fenómeno va cambiando. Creo que también nuestra forma de ver el estudio, y de que de este estudio salga sobre todo lo más importante, el análisis y la búsqueda de algunas respuestas para el fenómeno criminal que vivimos ahora en México, sobre todo que, por ejemplo, les comento, en mi estado se ha hecho un nuevo grupo criminal que ahora está aliado, Guatemala-Chiapas, y crea un nuevo grupo criminal asociado con un grupo delincuencial a nivel nacional. Pero esto cambia la dinámica de estudio. Y si nada más nos centramos en esta parte y no también buscamos esta fase que del análisis venga algunas propuestas, porque no salimos del tema de pues la Guardia Nacional, no a la intervención de la milicia en actividades de seguridad ciudadana, los viejos conceptos todavía de seguridad pública como este ente de control social, pues realmente siento que nos estamos quedando cortos. Si lo estudiamos, si lo analizamos, más allá de nuestras perspectivas personales, siento que podríamos empezar a generar algún tipo de perspectiva regional
América Latina, porque el fenómeno delincuencial en México no está disasociado con el tema América Latina. Es más, Estados Unidos está invadido por los dos principales cárteles de la droga en todo su territorio. Y entonces resulta, para mí, la contribución en este comentario que quisiera hacer es de que, basándonos en estas reuniones, quizás pudiéramos ejercer de nuestro análisis, de la participación general, algunas prospectivas en cuanto a qué viene y cómo se sugiere que pudiera hacerse intervenciones desde diferentes disciplinas para tratar este fenómeno que a todos nos está haciendo daño. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Gracias, gracias Félix por esto. Creo que sí estás abordando un punto muy interesante, ¿no? Que es la utilización, por un lado, ¿no? Tomar en consideración los aspectos regionales y transnacionales de todo esto. Y ahí voy a hacer una relación con la pregunta para Fernanda. Hay relaciones muy estrechas entre la frontera de la parte de norte de México con el territorio de Estados Unidos, la parte de Chiapas y del sur, ¿no? Con Guatemala, que de muchas veces, ¿no? Le estamos ignorando cuando, por ejemplo, hacemos monitoreo de prensa solo en el territorio nacional y no añadimos un monitoreo de presa, por ejemplo, en Texas o en la parte del sur de Estados Unidos, o monitoreo de presa local de la otra parte de Guatemala, el norte de Guatemala, que está pegado de Chiapas. Me parece muy interesante esto, y también la referencia a todo lo que está producido directamente, ¿no? Los blogs de narco, las páginas de narco. Si yo recuerdo bien, Laura, había un estudio de CIDE o de otro, pero relacionado con la base de datos de CIDE, de los mensajes que dejó el narco, ¿no? En varias escenas de crimen. Bueno, entonces, en relación con todo esto, Fernanda, ¿cómo crees tú que podemos avanzar en la utilización de inteligencia artificial, sea para movernos desde el monitoreo de medio a monitoreo de redes sociales, si es posible, o a monitoreos de otras regiones o a otras áreas de investigación? ¿Dónde crees tú que sería útil o dónde está más prometedor, decimos, este uso de la inteligencia artificial? Pues, o sea, la inteligencia artificial se usa para todo. Probablemente muchas decisiones que les tomaron a ustedes sin saber, desde ir al banco hasta qué anuncios les salen en Google, ya la hizo la inteligencia artificial. El punto es como que usar esto para otras cosas que puedan, no solo es para venderte cosas o para que el banco sea mala onda contigo o lo que sea, o el gobierno sea mala onda contigo, sino usarlo como para saber más cosas. De esto se puede hacer monitoreo de prensa, sí, claro. O sea, acuérdense que esto no va a ser la verdad, sino va a ser la verdad vista a través de los ojos de los periodistas y de los ojos de los periodistas que suben las cosas a internet, porque o sea, yo sí tengo hoyos, pero yo tengo hoyos no porque la gente no reporte, sino porque son municipios donde no suben cosas a internet o no tienen, o sea, como que, yo qué sé, le voy a llamar como que no son tech savvy o no tienen los recursos para, por ejemplo, dejar que la página deje la hemeroteca. Muchos medios locales solo publican lo de hoy o queda una semana y a la próxima semana ese link ya está vacío porque no pagaron suficiente dinero para que se quedara arriba. Entonces, todo eso se puede ver, es relativamente fácil, sobre todo a través de Google, a través de redes sociales. Yo tendría un poquito más de cuidado porque sobre todo, por ejemplo, Facebook, después de lo de Cambridge Analytica, es bien difícil ya robarle a Facebook información. O sea, esa información tiene que salir de Facebook porque se pusieron muy sangrones. Twitter, desde que Elon Musk apareció, se volvió también muy difícil hacer scrape de Twitter. Instagram y TikTok es un poquito más fácil y se puede. Y TikTok tiene la ventaja que la gente no sabe que le dejó la location a sus cuentas. Entonces sí hay
o sea, sí hay como TikToks que ves que es un señor enseñándote un tigre y el tarado dejó exactamente las coordenadas donde está. Entonces eso lo debería de estar usando los gobiernos para agarrarlos y no que yo me diera cuenta de esto, pero eso sí se puede. Las otras redes sociales son un poquito más difíciles justo porque o sea, se ha vuelto más difícil. Bueno, es que no es robar porque esa información es pública, pero como su información es muy valiosa para ellos porque venden cosas, pues ya es muy difícil como que sacarla. Y pues, de inteligencia artificial lo que hace, o sea, otra vez la computadora no es mágica, la computadora no tiene conciencia, pero la computadora puede leer más rápido que yo. O sea, la computadora se puede leer 5 millones de artículos en 2 días. Yo no puedo hacer eso y no creo que haya ningún humano que pueda hacer eso. Entonces, eso es lo que la magia que hace la computadora. La computadora puede encontrar patrones que igual y yo por algún bias que yo tenga, no los voy a encontrar porque yo a fuerza quiero encontrar que X implica Y y si eso no está en los datos, voy a decir no hay nada y en una de esas si solo le aviento todas las variables, la computadora encuentra otra cosa, entonces tiene esa magia, pero tampoco es así, o sea, no es la panacea, pues. Laura. Sí, entiendo. Veo que Laura ha levantado la mano. Laura, ¿quieres completar 2 esto? minutos, solamente para complementar el tema de TikTok. El gran problema de TikTok es que los cárteles sí lo usan, normalmente lo usan con un video hecho en Roblox porque no pueden poner un video de la vida real porque se los bajan, pero el gran problema es que cuando empieza la comunicación en los comentarios, que normalmente son jóvenes diciendo quiero ser parte del cártel, la conversación la pasan a los chats de los videojuegos. Entonces ahí mismo la persona responde y dice, si te interesa, contáctate o métete a este videojuego y busca al usuario número tal. Y esos chats de los videojuegos, según tengo entendido, Fer, no sé, no se pueden rastrear, ¿no? Lo que pasa en el videojuego se queda en el videojuego y no se puede rastrear. Entonces sí es interesante cómo utilizan las diferentes redes sociales, específicamente TikTok, para tener conversaciones con jóvenes y poder reclutar. Es que si son como de PlayStation o de Xbox, o sea, esos datos existen, pero los son de Microsoft o son de Sony. O sea, ellos saben, no sé si, o sea, y no va a haber manera o sea, porque como son compañías gringas, seguro hay una cosa esta de protección de datos, entonces aunque tú se los pidas va a ser muy raro por el caso ese de Apple, que pidieron la ubicación del iPhone y entonces Apple no quiso y se hizo un desmadre, entonces ahora ya cuesta mucho trabajo que te den como datos de dentro de la compañía, entonces seguro ese es el problema, quiero creer. O sea, sí se podría, pero tendría que hacerlo Microsoft y no creo que le importe. Ahora, hay una conversación muy interesante sobre la utilización de los videos para documentación. Por un lado, no hay utilización de videos para documentación de violaciones de derechos humanos, todas estas cosas que las organizaciones están recopilando y están poniendo juntos, pero la metodología de documentación de todo esto y de análisis, ¿no? De análisis criminal a lo que se vea en un video y la validación de estos videos son temas muy grandes que tal vez merecen unas conversaciones separadas. Y por otro lado, todos los videos que están subidos por el crimen organizado en las páginas del crimen organizado, ¿no? Que necesitan mucho esfuerzo, pues sí se necesitan analizar, pero hay mucho esfuerzo en determinar la vericidad de estos videos y las características que nos pueden dar información sobre los hechos, ¿no? Así que, bueno, esto queda como un gran tema para nosotros, ¿no? Tal vez, ¿no? La pregunta para Eloísa, ¿no? Para continuar la conversación sería, Eloísa, ¿qué crees que debería hacerse desde la sociedad civil, ¿no? Para empezar a realizar este tipo de investigaciones? ¿Cuál es la ruta, ¿no? que tú veas para permitirnos superar todos estos retos, ¿no? Y falta de información y acceso difícil a la información que enfrenta la sociedad civil?
para poder llegar a lo que tú dices, a lo que tú describes como una visión de macrocriminalidad de la investigación. Yo creo que podemos hacer mucho y si te das cuenta, todos los que estamos conversando aquí estamos en el sector privado, sea desde la academia o sea desde alguna ONG o sea desde la universidad, etcétera, y no necesariamente porque el Estado sea indiferente o no le interese, muchas veces no hay tiempo, no hay herramientas, no hay formas, ¿sí? Entonces no quiero echarle la culpa a todo el sector público, pero creo que estamos en un momento en que la sociedad civil tiene un gran papel, sobre todo a nivel registro y documentación. Entonces me parece, y eso estoy convencida, es que en países tan convulsos como México, donde las situaciones de seguridad están tan comprometidas, hay un campo de acción todavía que se puede utilizar, que es esa documentación y registro de sociedad civil, sobre todo de la que está en calle, la que está en campo. O sea, uno lo ve en el ámbito de la migración, por ejemplo, que hemos trabajado mucho, los que son defensores de derechos humanos, los que están atendiendo a víctimas, etcétera, los colectivos de desaparecidos y demás, que están haciendo este tipo de labores. Me parece que es el momento de apoyar para que al momento de hacer el registro, la documentación y demás, ya se haga con una base, con una estructura o con un contenido mínimo que sea de utilidad para el análisis académico, por ejemplo, o para el análisis de la fiscalía, o para la obtención de patrón. Y ese mismo despliegue de energía y de tiempo y de recursos humanos y financieros se pueda capitalizar. Eso me parece, ¿no? También hay mucha academia que si uno le pide colaboración y le pide trabajo, podría estar trabajando, valga la redundancia, al servicio de las investigaciones del Estado, al servicio de, por ejemplo, esto que está haciendo Fernanda y con los investigadores que los apoyen y demás. O sea, un tema es los vacíos de silencio en las páginas oficiales. Alguien lo mencionó recién. Con solo no pagar el dominio, se te cae la página y se cae la información. Y eso pasa mucho y les pasa muchísimo a los periodistas. Esto lo puede contar María. Cuando fuimos a Veracruz, ellos iban a terreno, yo no iba a terreno, pero participaba en las reuniones y después teníamos una dinámica. Pero claro, pensamos que podíamos acceder a ese material del periodista que teóricamente lo había puesto en peligro para poder conocer qué pasó, ¿sí? Y mucho de esto se había perdido. Eso ojalá que lo cuente María, porque eso es muy interesante. Todo lo que se pierde de información. Y bueno, cuando uno quiere recuperar esto, ¿cómo lo recuperamos? ¿Dónde guardamos? ¿Dónde documentamos? Entonces, desde sociedad civil se puede hacer mucho. Y nos pasaba en otros ámbitos que decíamos, bueno, se perdieron todas las investigaciones, todas las fuentes oficiales. ¿Cómo tratamos de llegar a ellas? Entonces ahí es donde uno trata de ir supliendo vacíos. Entonces mi respuesta, Ina, es sí, hay mucho para hacer. Todas estas herramientas son útiles. O sea, cada experto en el tema va a ir brindando información. Pero yo hago hincapié en esto de las fuentes, ya que hemos avanzado tanto. Ver la diversidad de fuentes que tenemos y qué nos dice la fuente. Las fuentes, por ejemplo, como decía recién, tenemos los que nos dice el INEGI, pero claro, ¿el INEGI se basa en qué? Entonces, es decir, ¿cuánto se denuncia al respecto o no? Ya nos podemos poner muchísimo más finitos para ver, porque el Estado también va generando una narrativa con la información que tiene, con las denuncias que le llegan. Y si vamos a la narrativa y a los datos que da el Estado respecto, por ejemplo, yo siempre pongo de lo que es lavado de dinero, pues en México nadie lava dinero, porque las denuncias, los casos y las sentencias son poquitísimos. No sé si me explico. Entonces, hay un trabajo que digamos que de manera coordinada me parece que podemos hacer, nos vamos colaborando, etcétera, para poder ir supliendo esos vacíos con contenido. No sé si contesté tu pregunta. Muchas gracias. Sí, sí, Eloisa, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Es empezar con la documentación, empezar con establecer los hechos, ¿no? Guardar todo el tiempo en mente que sin hechos, sin una idea clara de cuáles son los hechos, ¿no? No podemos
avanzar hacia el fenómeno, ni hacia los autores, ni hacia la motivación detrás de estos hechos, ¿no? Pero también yo creo que, y de nuevo, no estoy aprovechando ahorita que muchísimos de los miembros de EMDAL, del equipo mexicano, de los aspirantes al equipo mexicano de análisis local, están aquí, ¿no? Estoy pensando en cómo algunas veces desde la sociedad civil podemos mitigar los intentos de esconder información. Todos sabemos que al cambio de administración y van a venir grandes cambios ahorita de administración, se están cerrando páginas, se están bajando documentos de las páginas oficiales, de las secretarías, de las fiscalías, de la policía, así como, por ejemplo, pasó con las bases de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Yo quiero decirle que estábamos teniendo mucho miedo, ¿no? Que los bases de datos de fosas comunes y las bases de datos de fosas clandestinas van a desaparecer. Entonces, lo que SICA ha hecho simplemente y preventivo, ha bajado estas bases de datos antes de que alguien lo está borrando del Internet, ¿no? Claramente que hay formas, con informática forense, hay formas de encontrar, hay unas posibilidades de encontrar páginas que han sido borradas, pero no siempre. Entonces, en cada uno de ustedes que están trabajando en estos temas, investigando estos temas, ¿no? Sería bueno en estos momentos electorales pensando qué tipo de información va a desaparecer después de 2 de junio, ¿no? Y tomar sus medidas. Ahora bien, no creo que ya estamos con el tiempo encima. Antes de terminar, por favor, a los participantes le agradeceríamos mucho si, como de costumbre, están completando los formularios de evaluación. Tienen usted el link allá, le va a tomar un minuto. Para ver cómo organizamos y cómo le damos seguimiento a este tipo de debates. Y quiero agradecerles a todos el interés para este tema y para el trabajo de SICA y el trabajo de nosotros todos, ¿no? Los involucrados en estas investigaciones. Quiero darle la gracia a Laura, a Fernanda, a María y claro a María Eloísa, ¿no? que son personas que están muy cercanas del trabajo de SICA y le deseo a todos una buena tarde y una buena semana. Hasta luego, buenas Hasta tardes. luego.